Buen día, iglesia, ¿cómo están? Qué cara de alegría que tiene, me alegro. Claro, cuando uno cumple años, tiene que festejarlo. Quiero ver las caras de alegría, ¿no? ¿De alegría? Es. Muy bien, muy bien. Les cuesta un poquito porque tiene acá lastimado. Hay que llegar a los 28, hermano, ¿no? Y yo cuando me acuerdo, me pongo a pensar cómo el Señor hasta aquí nos ha traído y qué tendrá todavía. A veces quisimos adelantar el camino, apurar los pasos, arrebatar los planes de Dios, y no fue como Él quería, como nosotros queríamos, sino como Él dice. Entonces, estamos trabajando no por la iglesia grande, sino por cada uno de los hermanos y por cada uno de aquellos que van a entrar a la familia de Dios. Amén. Es lo que nosotros queremos. Hay muchos de sus familiares que necesitan tener un encuentro con Dios. Así que oramos, luchamos. No vamos a esperar 28 años más. Le vamos a pedir al Señor que toque esos corazones. Amén. Para que Dios haga la obra que estamos esperando en Él. Amén. Muy bien. Hoy celebramos la Santa Cena y en este primer domingo de junio eh, nos alegramos de estar juntos y vamos a tener algunas visitas que van a acompañarnos. Ya por lo pronto, ¿ya lo anunciaron? Nada. ¿Puedo anunciar? Gracias por el permiso. El pastor Humberto Jiménez va a venir a visitarnos, se alegró mucho para venir a compartir con nosotros. El que es nuestro eh, invitado siempre no va a poder venir. Pastor Amado. Tienen un programa que no puede eludirlo él en su iglesia, así que no importa, mijo, no te vas a escapar para en la otra semana o la otra semana. En cualquiera de esas semanas lo vamos a enganchar de nuevo, ¿ah? Muy bien. Muy bien, hoy quiero compartir con ustedes un tema que nos enseñe un poco para entender por qué celebramos esto, qué significa para nosotros el comer del pan y el tomar del vino, no simplemente una simbología, tiene mucho más significado que inocentemente nosotros quizás no lo conocemos o no lo sabemos. La celebración de la Santa Cena para nosotros era lo que para los judíos en la celebración del día de la expiación, el Yom Kippur, ¿cómo se dice? Gracias, gracias. Es mi secretario. Eh, es la celebración que todavía los judíos están celebrando, recordando. Y siguen con la invocación de todo el rito y la ceremonia. Y todavía no han encontrado o no han querido encontrar el verdadero camino hacia Dios por medio del Señor Jesucristo. Hasta que ellos no reconozcan al Señor Jesucristo, les voy a decir algo de parte mía. Yo lo recibí del Señor hace mucho. Israel no va a tener paz, pastor, porque no. Yo amo al pueblo de Israel.
pero ellos no van a tener paz hasta que no reconozcan al Señor Jesús. Nunca se olviden que cuando crucificaban al Señor Jesús, los propios judíos decían, mirando a Jesús en la cruz, sálvate a ti mismo, a otro salvó. Y cuando Pilato quería soltarlo, ellos decían, no queremos a Barrabás. ¿Se acuerdan? Más o menos han leído. Bueno, y dijeron algo que tiene vigencia hasta el día de hoy. ¿Y qué hago con el Cristo? Crucifícale. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Lo dijeron ellos en la cruz. Lo dijeron. Nunca el pueblo de Israel ha reconocido lo que ellos errada, equivocadamente dijeron eso, rechazándolo al Señor Jesús. Ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros. Nosotros somos los que vamos a cargar con la culpa de que muera ese en la cruz. La están cargando. La están cargando. Porque todos los que hemos encontrado al Señor Jesús, encontramos la paz, encontramos una vida nueva, Dios nos ha bendecido. Ellos todavía no lo han encontrado. ¿Está? La Biblia nos enseña que Jesús es el camino y la vida. Y dice después algo más. Nadie viene al Padre sino por mí. Como para que lo sepan, que el mundo se tiene que enterar que nadie puede acercarse a Dios si no es por Jesucristo, si no es por el Señor. Los apóstoles le decían al Señor, Señor, que Él les dijo, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y ellos le decían, no sabemos cuál es el camino. No conocemos cuál es el camino. Yo soy el camino, le dijo Jesús. Y la verdad y la vida. Y de ahí les dejó bien en su mente de que nadie se acerca a Dios si no es por el Señor Jesucristo. Amén. Algo que tiene vigencia por la eternidad. Solamente al Padre vamos por el Señor Jesucristo. Y entonces, mi tema es Jesús es el camino. Exactamente. Los israelitas todavía siguen haciendo las fiestas, las ceremonias del Antiguo Testamento. Entonces, Dios levantó un apóstol, que no sabemos su nombre, si es Pablo, para que les hablara al pueblo de Israel, por eso se llama la carta a los hebreos, para que los hebreos entiendan de una vez que Jesús es el camino. Entonces, para eso, el escritor de los hebreos saca todo el trasfondo de la historia de Israel. Cuando Dios los sacó de Egipto, en el Sinaí recibieron las leyes y todo lo que debían hacer. Ahí Dios les instruyó para que formaran un tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Si usted me dice a mí, era como un terreno especial, exclusivo, que estaba rodeado de carpas hechas de cuero, de los cueros que ellos carneaban animales. Bueno, todos esos cueros tenían vida útil, lo usaban, bueno. Y tenía todo un perímetro bastante grande, y en ese tabernáculo tenían un lugar especial
del lugar santo donde venían y sacrificaban y ofrecían todos los sacrificios que Dios les había enseñado a ellos que debían hacer por causa del pecado, de las conductas. Entonces, como el pecado simplemente se limpia con sangre, por eso el apóstol dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces, ellos tenían que sacrificar continuamente animalitos. Todo el tiempo que estuvieron peregrinando. Después se instalaron, pasaron los años. Salomón construyó un templo grande, tremendo, que no ha habido en la historia de la humanidad un edificio como el templo que construyó Salomón. Una vez se hizo cálculo de los millones de dólares que hoy costaría hacer una cosa como la que hizo Salomón. Y ahí también estableció Salomón el lugar donde los sacerdotes recibían los animalitos para sacrificarlos. Cada familia iba con sus animalitos para sacrificarlos y por el perdón de los pecados. Y había un solo día, el día del, ¿cómo era, Yongi? Gracias, mi vida. El día de Yom Kippur era el día de la expiación, era el día en el año en que ellos, el sumo sacerdote se presentaba, pero ya no como un sacrificio común que venían haciendo durante todo el año. Porque en el tabernáculo y después en el templo estaba el espacio donde sacrificaban los animales que traían las familias. Pero había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, que era un predio pequeño. Ahí estaba el arca. El arca era la figura de la presencia de Dios. Un pequeño cajoncito. Ese pequeño cajoncito estaba todo decorado con oro, todo en la época de Salomón. Y ahí en el lugar santísimo estaba ahí el arca. Estaba un candelabro que alumbraba y estaban dos querubines que sobre la mesa donde estaba el arca estaban dos querubines y uno con sus alas extendidas y se cubrían ellos y el otro también. Entonces entre los dos cubrían toda el arca. Pero a ese lugar solo podía entrar el sumo sacerdote. O sea, el sacerdote principal escogido para oficiar los sacrificios en el día de la expiación. Entonces, sucedía de que cuando llegaba ese día, el sumo sacerdote se tenía que preparar para la celebración de esa fiesta. Y traían los animalitos para el sacrificio. Pero había una particularidad, que el sumo sacerdote traían dos becerros o corderos, no sé qué, no me acuerdo cómo dice, dos. Y entre los dos que estaban vivos, los animalitos, echaban suerte. Este va a ser sacrificado y este no. Entonces el que era sacrificado, con su sangre rociaban y entraba el sumo sacerdote primero, ofreciendo un sacrificio por los pecados de él, como sumo sacerdote, porque él también era un pecador. Entonces tenía que presentar un sacrificio primero con esa sangre de ese corderito por sus propios pecados. Y con el otro corderito era el que se lanzaba y lo largaban al desierto y el corderito se perdía y nunca más lo volvían a ver. Y eso tenía una figura de lo que Jesucristo hizo con nosotros. Él fue el cordero por nosotros. Y ese corderito representaba nuestros pecados que desaparecían. O sea, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y desaparecía. Y dice la Biblia que el Señor dijo, y nunca
más me acordaré de tus pecados. O sea que si vos te pones a pensar en tu vida, en tu pasado, en las cosas que has vivido, en lo que has hecho, todo eso, cuando viniste a Cristo, la sangre del Cordero que murió por nosotros nos limpió para siempre y se olvidó. Se perdieron, nunca más. Dios ha visto los tuyos ni los míos. ¿Entendemos hasta ahí? Cuando llega la época de la venida del Señor Jesús, los judíos no querían aceptarlo y lo rechazaban de una manera, de otra, hasta que lo llegaron a la crucifixión. Jesús sabía que tenía que morir en la cruz, pero él era también humano. Él nació como nacemos todos nosotros, nada más que no fue engendrado como fuiste vos, como fui yo. Él fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios en María. ¿Estamos? Entonces, él sabía que tenía que morir en la cruz. Él sabía de todo lo que iba a sufrir. Muchas veces los discípulos no lo entendían. Él les anticipó varias veces lo que le iba a pasar. Sin embargo, ellos no lo entendían. Miren que el gran célebre Pedro, que la Iglesia Católica tiene como su gran pastor, la Basílica de San Pedro, y todo, tanto, pues no quiero hablar. La cuestión que este Pedro, una vez, hablando Jesús con sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Y algunos dicen que eres Elías, otros dicen que era alguno de los profetas. ¿Y ustedes qué dicen? Y Pedro salta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una revelación tremenda. ¿Quién te lo dijo, Pedro? Y el Señor le dice, bienaventurado eres, porque te lo reveló mi Padre. ¿Está? No pasa unos minutos más tarde, Pedro está con Jesús. Señor, Jesús le acababa de anunciar de que tenía que morir en la cruz. Señor, como queriendo consolarlo a solas. Señor, tranquilo, que nada de esto te va a acontecer, tranquilo. Y el Señor se da vuelta y le dice, vete, Satanás, porque no miras las cosas de Dios. Pedro no entendía lo que Jesús le acababa de anunciar de que tenía que morir en la cruz. Así que el que le reveló, tú eres el Cristo, después está recibiendo el lindo saludo del Señor, vete, Satanás. Era el plan de Dios, de que tenía que Jesús morir en la cruz. Siguió la historia, Israel siguió, y todas las cosas que Jesús les había anunciado a los israelitas empezaron a suceder, una tras otra, una tras otra. Y hasta el día de hoy, para mí, una de las señas más grandes es Israel no tiene paz. Es un hermoso país, son gente especial, no hay duda de ello. Pueden haber sido históricamente el pueblo de Dios. Como alguien me dijo, pero no hable así, ellos son el pueblo de Dios. ¿Y qué problema hay? Ellos serán el pueblo, pero yo soy su hijo. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho pueblo de Dios, hijos. Así que serán el pueblo, sí, histórico, pero yo soy el hijo. Amén. Entonces, Israel no entendía y continuamente rechazaron a Jesús. Y en la época que se fue escribiendo la Biblia, el Espíritu Santo tomó a uno de esos hombres de Dios y le empezó a inspirar. ¿Para qué? Para que los hebreos
entendieran que Jesús era el Mesías. Es todo el plan y propósito de la carta a los hebreos para los judíos que sepan que es Jesús el Mesías. Capítulo 9. El apóstol está explicándole todo, la historia del sumo sacerdote y cómo se escogía el sumo sacerdote, pero tenemos otro sumo sacerdote que un sumo sacerdote que fue designado por Dios según el orden de Melquisedec. No tiene nada que ver con la historia, con los sacerdotes de la descendencia de Aarón. Bueno, le está explicando. Lean la carta a los hebreos. Y ahora fíjense en lo que le dice. Capítulo 9, verso 1. Reina Valera, madre, ¿no? Ahora bien, en el primer pacto tenían ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El primer pacto, ¿cuál era el primer pacto? El que Dios hace con Moisés para el pueblo de Israel. Ese pacto no lo pudieron cumplir. No lo pudieron cumplir ni los hebreos ni ningún ser humano sobre la tierra. Entonces es que Dios establece un segundo pacto. Pero ya el segundo pacto no es como el primero, que el primer pacto tenía que cumplirse con ordenanzas, mandamientos y tenían que cumplirla. Cuando no lo cumplían, quebraban el pacto. Este segundo pacto está basado, afirmado, apoyado en un sacrificio que el mismo Señor, Dios mandó en el Señor Jesucristo. Nuestro pacto, este nuevo pacto, está apoyado en el sacrificio de Jesús. Jesús tomó el pan, partió, le dio a los discípulos. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Tomó el vino y le dijo, esto es mi sangre. Y le dice, en el nuevo pacto, cuando estaban celebrando la Santa Cena, entonces tenían que entender que hay un nuevo pacto y ese pacto está apoyado, fundado en el Señor Jesucristo. Si hubiera estado apoyado en nosotros como pasó con los judíos, ya hubiésemos perdido en la guerra. Pero el amor de Dios fue mucho más grande. Y Él apoyó este nuevo pacto en un cordero que mandó del cielo. El Señor Jesucristo, el niño de Belén, el Dios hecho carne. ¿Estamos? ¿Vamos entendiendo? Dice entonces en la carta a los hebreos. Ahora bien, en el primer pacto tenían ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Cuál era el santuario? El tabernáculo y después el templo que hizo Salomón y el templo que después reconstruyeron y hoy están sin templo. Porque, dice el escritor, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, de esta manera, así estaba construido. Miren, en la primera parte, llamado el lugar santo, donde entraban los sacerdotes, estaba el candelero, el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, que estaba dividido, donde entraban los sacerdotes y este lugar le llamaban el lugar santísimo. Tenía un velo, nadie lo podía cruzar. Solamente el sumo sacerdote, una vez en el año y con un sacrificio de un cordero por sus propios pecados. ¿Entienden esto? Fíjense, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes,
en la que estaba una urna de oro que contenía, ¿sabe qué tenía esa urna? Lo que habían comido en el desierto. ¿Qué era? El maná. Ahí quedaba. Dentro de una urna estaba adentro del arca. Una urna pequeña, ahí estaba el maná y esa urna adentro del arca. Pero había algo más. Y en la que estaba una urna de oro contenía el maná y también la vara de Aarón que reverdeció. Hubo un momento en la trayectoria de la salida de Egipto a la tierra prometida que se les sublevaron contra Moisés y Aarón. Entonces Moisés dijo, bueno, cada uno traiga una vara, una rama, un pedazo de rama, y vamos a poner de todos ustedes que se han sublevado, y vos, Aarón, vas a traer también la tuya. Aarón era el sumo sacerdote, pero ya no lo querían reconocer. Entonces, cada uno traiga una vara. Y esa noche pusieron la vara, todo ahí, y se fueron a dormir. A la mañana temprano, cuando se les despierta, todas las otras varas estaban igual. Y ven la de Aarón, que había reverdecido una vara seca. Había reverdecido y había dado fruto. Todo en una noche. Y eso confirmaba que el sumo sacerdote que los iba a representar tenía que ser Aarón, porque fue elegido por Dios. ¿Está entendiendo? Entonces estaba también la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Se acuerda cuál era la tabla del pacto? Moisés subió al Sinaí. ¿Se acuerda? El Señor le dio los mandamientos, las tablas. Bajó y encontró al pueblo perdido, haciendo culto a un ídolo que habían creado, porque ya se sintieron como que Moisés no venía. Entonces le dijeron a Aarón, hacenos un Dios para que lo adoremos. Y le hizo un becerro de oro. Traigan todo el oro que tengan. Y les formó un becerro de oro. Ya estaban todos los judíos adorando a ese becerro. Entonces cuando llegó Moisés y vio eso, la indignación fue tan grande que tiró las tablas y se rompieron las tablas, rompiendo lo que significaba que estaban rompiendo el nuevo pacto, el pacto que Dios estaba haciendo con ellos. Tuvo que volver de nuevo Moisés y Dios le vuelve a dar las tablas. Y esas tablas son las que el pueblo de Israel ha tenido que preservar, conservar, obedecer, caminar con ellas. Entonces, ahora están en el templo y esas tablas dentro del arca del cajoncito primero dijimos que estaba el maná, segundo que estaba la vara y ahora las tablas esas también dentro del cajoncito del arca. ¿Vamos bien? Muy bien. Verso 5. Y sobre ella estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden hablar ahora. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir con los oficios del culto. Cada vez que venía una familia, traía su animalito, los sacerdotes tenían que sacrificarlo. En la primera parte. Pero en la segunda parte del lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, y no sin sangre, tenía que sacrificar, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Sacrificaba primero por sus propios pecados del sumo sacerdote y después por los pecados del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. El Espíritu Santo ya anunciaba desde esa época
que todavía no estaba habilitado el camino a la presencia de Dios. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comida, de bebida y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de la reforma, de reformar las cosas. Pero yo les enseño a ustedes algo. Cuando hay un pero, ¿qué pasa? Cambia todo. Pero estando ya presente Cristo, ahora empiezan a cambiar las cosas. ¿Estamos? Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿En qué tabernáculo entró Jesús? No hecho de mano, no el tabernáculo de la carpita, no el templo que hizo Salomón, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Interesante. Y además, no por sangre de machos cabríos, animalitos que tenía que presentar, ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación. Ese es el sacrificio de Cristo, hermano. ¿Entendió lo que le quiero contar? Ese es el sacrificio de Cristo. En ese pacto estamos nosotros. En ese pacto. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Él era el Cordero. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan el Bautista cuando venía a bautizar? He aquí el Cordero de Dios. ¿Qué? ¿Quién le dijo a Juan el Bautista que quita los pecados del mundo? Era la revelación que Dios tenía. Por eso Juan el Bautista dijo esto. Ahí está el Cordero de Dios. Entonces se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermano, es tremendo cuando uno medita en todo lo que hizo el Señor Jesucristo, la carta a los Hebreos, para entender nosotros en dónde nosotros estamos parados, en qué se apoya nuestra fe, dónde está nuestra esperanza en ese sacrificio que hizo el Señor Jesús. En Él tenemos entrada. En Él nosotros podemos ir al Padre. ¿Está entendiendo? Sigo, por favor, y termino ya. No se me duerma, ¿no? Vamos al verso 24. Porque dice, fíjense lo que dice el escritor. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, no en el tabernáculo del desierto, no en el templo de Salomón, no en la reconstrucción. No. Jesús no entró a ninguno de esos. Dice, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, que era figura del verdadero, sino que Él entró en el cielo mismo.
para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Mi hermano, después que se hacía el sacrificio de los animalitos, todo eso, se presentaba el sumo sacerdote, están perdonados, vaya. Pero resulta que ahora tenemos en el Señor Jesús, que no fue en un templo, que no fue en un tabernáculo, fue en el mismo trono de Dios. Él entró llevando una ofrenda por nosotros, por nuestros pecados. ¿Qué ofrenda llevó? Su propia sangre. Su propia sangre. Y con su propia sangre nos presentó allá delante del Padre. ¿Está entendiendo? Voy a saltar un poquito porque hay muchos detalles. Dice, ciertamente todos los sacerdotes, que 10, capítulo 10, verso 11. Ciertamente todos los sacerdotes están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Al año siguiente tenían que volver a celebrar el Yom. ¿Cómo era, doña? Volvían a celebrar el Yom Kippur. Ahí estaban. Y la familia tenía que volver a traer animalitos para el perdón de sus pecados. Tenían que seguir y seguir y seguir. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. Y ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Verdad? Y escuche esto. Porque con una sola ofrenda que hizo el Señor Jesucristo, hizo ¿qué es lo que hizo? O usted es mudo o es ciego. ¿Qué está leyendo? ¿Qué hizo? Hizo perfecto para siempre. ¿A quién se refiere? Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ya, los aplausos déselo al Señor siempre. Hermano, el apóstol que escribe dice, con un solo sacrificio que hizo el Señor, se presentó delante del Padre con su propia sangre. Y con ese solo sacrificio nos hizo perfecto a nosotros, los santificados. Por eso a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio de ser. Ahí hay una versión que a mí no me gusta y yo quiero aclarárselo. A todos los que creyeron en su nombre, les dio potestad de llegar a ser, dice. La versión es, deséchela, hermano. Uy, deséchela. Deséchela. Eso no viene de Dios. Nos hace, ¿cuándo? En el mismo momento que abrimos nuestro corazón al Señor. En el mismo momento recibiste el Espíritu Santo de Dios, que declara que vos somos hijos de Dios. Perfecto para siempre. Para siempre. Por eso, sí, pero si se porta mal y se anda mal, ¿cómo va a ser perfecto? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Mire, hermano, yo cometí un pecado, voy a la cruz. Señor, soy tu hijo, perdóname. Borrón, y el Señor me hace de nuevo perfecto. Sigo siendo perfecto, porque Él pagó por mí con un sacrificio para siempre.
y le aclara a los hebreos: ustedes que decían que el sumo sacerdote solamente puede cruzar el velo, famoso velo, cerrado, una sola vez y en el año, para celebrar. Uy, se me durmió la secretaria. Para celebrar es una sola vez en el año. Una sola vez en el año podían hacerlo. Cristo entró una vez y para siempre, pero de otra manera. Vamos ahora al capítulo 10, versículo 19. ¿Estás ahí todavía? Ya terminamos. Así que, hermanos, versículo 10, 19, ¿no? Teniendo libertad, ¿qué tenemos? Para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Yo soy el camino, nadie viene al Padre sino... ¿Se acuerda? Por ese camino que nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Ya no es el velo del templo ese. No. El velo es de su propio sacrificio cuando entregó su cuerpo en la cruz del Calvario. Por ese yo atravieso y mis oraciones llegan al Padre. Ellos no podían. Tenían que sacrificar animales. Yo, gracias a Dios, Él lo hizo una vez y para siempre. Amén. Para que usted y yo tengamos la libertad de entrar. Dice, abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es? Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el que nos representa delante del Padre. Él es el que me ha dado el derecho de que yo le pueda decir papá. ¿Entiende esto? Es lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, vamos a la presencia de Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, convencido, confiado, purificado los corazones de mala conciencia. Señor, si he cometido un pecado, perdóname, pero yo quiero entrar limpio a tu presencia. Amén. No he dejado de ser hijo, pero si algún pecado he cometido, Señor, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Y purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿Está entendiendo usted por qué celebramos esto? ¿Se da cuenta la importancia que tiene para nosotros? Estamos recordando nada menos al que se sentó a la diestra del Padre, nada menos a aquel que entregó su vida en la cruz por nosotros. Él era mi cordero, Él era el sacrificio por mí. Él es el que derramó su sangre para limpiarme de mis pecados. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y Él consiguió el pecado, el perdón para todos nuestros pecados. ¿Entendió, hermano? ¿Lo entendió bien? Los discípulos estaban en los últimos momentos del Señor. Y uno le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? ¿Conocéis el camino? Y el Señor le dice, yo soy el camino. Y después el otro le dice, Señor, muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre. Y entonces el Señor le tiene que decir, ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes?
¿Y no me has reconocido todavía? Yo le voy a hacer una comparación para que usted tenga idea. Vamos a suponer que lo traemos, o nos encontramos en la vereda, en la casa, en cualquier lugar, con Javier Milei. ¿Sabe quién es, no? Vaya anotando, vaya anotando. Con Javier Milei. Y yo, muy amigo de Javier, Javier, y esto y esto. Javier, te quiero pedir una cosa. ¿Qué? Móstrame al presidente. Pero Javier, quiero conocer al presidente. Y él me seguiría mirando. El que me ha visto a mí, le dijo Jesús, ha visto al Padre. Estás hablando con el presidente. Yo soy el presidente. Ah. Y hermano, cuando usted está orando en el nombre de Jesús, oramos al Padre, Dios nos está escuchando por causa de la sangre de Jesús, por causa del sacrificio. Y por ese sacrificio, vos y yo somos hijos, no pueblo, para toda la vida, para toda la eternidad. Amén. Cuando nos bautizamos, siempre nosotros decimos, ¿has creído en el Señor Jesucristo? ¿Cómo? Usted no. Cuando usted se bautizó, ¿qué le preguntaron? No. Uno solo al baby, bien fuerte. A ver. Vamos, Liliana, a ver. No es que acepte. Yo lo acepté antes. ¿Sabe? Y le preguntan, ¿has creído en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Por qué decimos eso? Porque hay religiones que todavía el sacrificio que ha hecho Jesús en la cruz, que está en el cielo sentado a la diestra del Padre, defendiendo a mí de las acusaciones del diablo, no es suficiente para ellos. No es suficiente. Están aferrados a una pésima enseñanza que hay que conservar la ley, guardar la ley. Yo no puedo conservarla. Israel no la pudo conservar. No la pudieron hacer. ¿En qué me apoyo yo? En lo que Él ha hecho por mí. ¿Está, hermano? Que Dios me ayude a tener presente bien acá. Que yo entro con libertad. Ya no hay nada que me lo impida. Voy por aquel único camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Voy por ese camino. Y por ese camino voy perfecto. Porque con su sangre nos ha hecho perfecto. Amén. Y por esa sangre, yo soy su hijo, no soy su pueblo. Y además, tengo la esperanza que Él viene a buscarme. No me dejó abandonar. Mi fe no se acaba porque todavía no ha venido el Señor. Yo solo sé que Él va a venir a buscarnos. Es nuestra esperanza. Amén. Ahora sí, dele la gloria al Señor. Gracias. Vamos a ponernos de pie. Y ahí donde estamos vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Gracias porque todo lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Para que valoremos cada día más aquel sacrificio de la cruz. Para que cuando tenga que vivir mi vida cristiana, no la viva así tan
livianamente. Acordate que Él pagó en la cruz por vos. Acordate que Él se presentó delante de Dios el Padre para decir que ahora vos sos hijo de Él. Acordate de todo lo que Él hace, de todo lo que Él tiene preparado. Las cosas que Dios ha preparado, que no las conocemos. Las bendiciones que Dios tiene para que anduviésemos en ellas.